Bueno, sí, vamos a dar inicio a nuestra presentación. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre los mitos comunes sobre los migrantes y refugiados, algo que sirvió bastante en la campaña electoral de Donald Trump y que bueno, que el día de hoy sigue haciendo eco, se sigue utilizando las mismas mentiras para desestimar la valía de los migrantes allá en Estados Unidos, algo que se ha venido dando desde hace mucho tiempo, en donde se han dicho estas mentiras, pero bueno, ha sido exponenciado a estas mentiras por parte del gobierno de Donald Trump, tanto en su campaña como el día de hoy ya estando en el poder, y se me hace sumamente importante así como ayer estábamos analizando las aportaciones que podrían tener los migrantes en el desarrollo económico de nuestro país a través de este Plan México que está impulsando el gobierno federal, eh, hay que empezar también a desmitificar todas las malas noticias que están ocurriendo en Estados Unidos. Mañana hablaremos de las aportaciones que hacen los migrantes en Estados Unidos para con esto poder crear una verdadera conciencia en las personas del el extremo valor, pero también la de los migrantes, pero así también como todo lo que tienen que estar ellos padeciendo estando allá en Estados Unidos. El primero de ellos, pues el discurso de Donald Trump, tanto en su campaña como actual, decían, son personas que vienen de prisiones y cárceles, vienen de lugares y países terribles, países que son un desastre, donde se están volando unos a otros por todas partes. Otra de las declaraciones es, hacen que los Hells Angels parezcan personas extremadamente agradables, y el más contundente fue este aumento en el tono en donde decía ya envenenan la sangre del país. El día de hoy vemos cómo por una parte a la prensa le continúa dando este tipo de información, mientras que por el otro alaba el caso a la presidenta Claudia Sheinbaum. Tenemos la reciente visita de Marc Cortés allá, ¿cómo se llama? Mark Rubio, perdón, aquí a México, en donde en la campaña estuvo hablando en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, y aquí viene a decir que todo está bien. Eh, Ese doble discurso que tiene Estados Unidos contra todo lo que no tenga que ser la supremacía blanca, y que continúa al día de hoy. Uno de los mitos más comunes es que es fácil entrar y permanecer en Estados Unidos. Esto evidentemente habla de la realidad de las personas que están yendo con documentación, pero incluso podría ser hasta con los indocumentados, que en la década de los 80, principios de los 90, era sumamente pasar a Estados Unidos de manera indocumentada. El día de hoy ni indocumentado ni con documentos se está siendo fácil el poder entrar a pesar de las visas que existen. Vemos cómo cada vez hay más problemas para poder tramitarlas. Está seleccionado para un cierto grupo de personas y es sumamente difícil. La realidad es que la inmigración legal es ardua, complicada y está atascada, y muchas de las normas cambian en respuesta a la actualidad y a consideraciones políticas. Ayer hablábamos de este aumento de algunos costos de las visas, inclusive para los inversionistas, lo que se les está pidiendo. Por ejemplo, en el caso de los refugiados, el día de hoy está cerrada prácticamente cualquier posibilidad de refugio, pero en la política normal de Estados Unidos, sin este toque de trumpiano, el proceso para ir a Estados Unidos se ofrece a muy pocos, conlleva a múltiples pasos, incluidos un extenso proceso de investigación de antecedentes, y a menudo se tarda años en conseguirlo. Ayer nos comentaba nuestro compañero Aaron Ortiz todo el tiempo que le llevó a él poder llegar a Estados Unidos, estar ahí con diferentes visas, y después ya para poder obtener residencia. Todo este camino es sumamente largo. Para muchos otros inmigrantes con derecho a entrar a Estados Unidos, la complejidad y el costo del proceso de solicitud son intensos. A muchos de los que se les permite entrar solo se les da una oportunidad temporal de quedarse, y los que esperan una protección a más largo plazo deben lidiar arduas batallas para ajustar su estatus inicial a un estatus permanente que les permita quedarse en el país. Esto lo vimos con todas las personas que inclusive entraron a través de la aplicación CBP One que impulsó el gobierno de Biden, en el cual, a pesar de haber cumplido con las reglas de Estados Unidos, de formarse en la línea, de haber seguido todo su proceso con las mismas solicitud que estaba pidiendo Estados Unidos, en cuanto llega Donald Trump, se les elimina, no se les reconoce,
y se cancelan todas las visitas que ya estaban dadas, no se dan más y empiezan a sacar de forma masiva a todos los que ya habían iniciado un proceso. Otra de las características es una vez que una persona presenta la solicitud de ciudadanía, lo que no puede ocurrir hasta al menos 5 años después de recibir una tarjeta verde, a menudo tienen que esperar unos años más. En el 2002, el tiempo promedio de tramitación desde la solicitud de ciudadanía hasta su aprobación eran entre 4 y 6 meses. Hoy en día se puede esperar hasta casi 16 meses, pero sabemos que las cortes de migración están sumamente atrasadas. Yo en experiencia personal tengo un familiar allá que ya son 5 años esperando que finalmente, a pesar de que ya pasó todo su proceso, no le ha llegado todavía la tarjeta verde y pues sigue en espera y evidentemente en esa vigilia de no saber si se le va a realmente entregar o se la pueden suspender porque no le ha llegado a pesar de que cubrió todos los requisitos. Otro de los mitos que hay es que los inmigrantes tienen más probabilidad de ser delincuentes. Estadísticamente, los migrantes residentes en Estados Unidos son menos la probabilidad de ser delincuentes. Hay un estudio o varios estudios que analiza 150 años de datos del censo de Estados Unidos, en donde se muestra que los inmigrantes nunca han sido encarcelados en mayor proporción que la de los estadounidenses. La diferencia se ha acentuado desde 1960 y hoy los inmigrantes tienen un 60% menos probabilidad de ser encarcelados que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos. Estamos preparando también una entrega sobre las masacres que ha habido en Estados Unidos, tanto en las escuelas como normales, en donde vamos a ver y vamos a mostrar ahí cómo tiende a ser más el ciudadano estadounidense el que hace este tipo de crímenes que son de alto impacto. Además, los índices de delincuencia disminuyeron a medida que crecía la inmigración en 200 ciudades estadounidenses entre 1970 y el 2019. Tendremos igual ahí también que hablar en las aportaciones, la enorme aportación que hicieron los migrantes en la pandemia para que ni Estados Unidos ni México las pasara tan mal. Este, Aunque el tráfico de fentanilo en Estados Unidos se ha achacado instantáneamente a los inmigrantes, esta afirmación es falsa. Como recientemente se ha informado en el boletín de New Hampshire, en cual al menos al 2022, los datos de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos mostraron que los estadounidenses representaban casi el 90% de los narcotraficantes de fentanilo condenados y el 96% de las incautaciones de fentanilo se produjeron en los puertos oficiales de entrada, no a lo largo de las rutas migratorias en los puestos, entre los puestos de control. Esto según la misma información de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Otro de los mitos que hay es que los refugiados y los migrantes reciben un nivel injusto de ayuda del gobierno y son una sangría para la economía estadounidense. Es otra cosa que es una mentira y más todavía con este gobierno de Donald Trump. La realidad es que el apoyo a recién llegados que reciben es extremadamente limitado. Además, la mayoría de los refugiados e inmigrantes se incorporan al mercado laboral inmediatamente tras cumplir los requisitos y luego pasan a contribuyentes enormemente, a ser contribuyentes en la economía de Estados Unidos, devolviendo mucho de lo que han recibido. Por ejemplo, los refugiados y las poblaciones perseguidas solo reciben ayudas básicas a su llegada a través de programas públicos como los cupones alimentarios. La mayoría comienza su vida en Estados Unidos con recursos extremadamente limitados. Las ayudas públicas que reciben estas familias son temporales y exigen su participación en la población activa estadounidense. El apoyo inicial también se devuelve muchas veces, ya que las familias contribuyen a la economía y a la base impositiva de forma inmediata, y si se les permite quedarse durante toda la vida, pues todavía más. Y lo vimos también como en estas solicitudes de refugio y de asilo, normalmente se pide que haya alguien que esté viendo por ellos y que sea el que va a responder por los gastos económicos de ellos. Y en todo el proceso para obtener sus papeles, un permiso de trabajo, no se les permite básicamente hacer gran cosa y no recibir prácticamente nada de ayuda porque se supone que tienen a un sponsor allá en Estados Unidos. Los recién llegados refuerzan la mano de obra, ocupan puestos en sanidad, en construcción, en servicios medioambientales y etcétera. El 22% de los empresarios en todo el país nacieron fuera de Estados Unidos, según un informe del 2021 del Consejo Americano de Inmigración.
los inmigrantes en Estados Unidos tienen un poder adquisitivo colectivo de 1.4 billones de dólares y pagan 525 millones de dólares en impuestos cada año. Este, en muchos estados, ya este número tendrá que agregársele lo que vaya a salir el próximo año del impuesto que se va a cobrar a buena parte de las remesas que están saliendo de los migrantes, el cual también encontrará como algo que está apoyando a la economía de Estados Unidos. En muchos estados de Nueva Inglaterra, los inmigrantes son la clave y a menudo la única estrategia para combatir la disminución de la mano de obra y de la comunidad. Las economías locales y nacionales dependen de los inmigrantes. De hecho, según un informe de Immigration Policy Institute, los inmigrantes y sus hijos nacidos en Estados Unidos representaron todo el crecimiento de la población activa de Estados Unidos en las últimas 2 décadas. Este, Eso lo hemos visto como inclusive en este gobierno se les ha recortado todavía la escasa ayuda que se les daba, todavía se ha disminuido bastante y evidentemente también han pasado a ser afectados los ciudadanos norteamericanos que se les han reducido estos o se les han eliminado todos los apoyos o muchos apoyos que tenían con el pretexto también echándole la culpa a los migrantes, algo que lo único que ha sido porque esto beneficia a las clases, la clase política en el poder. El cuarto mito es los inmigrantes quitan el trabajo de otros estadounidenses. La realidad es que es una falsedad utilizada a menudo para enfrentar grupos vulnerables y desviar la atención de las políticas que explotan e infravaloran a los trabajadores. Es falso en muchos niveles, por ejemplo. La falacia de la masa laboral es un término que utilizan los economistas para referirse a la idea errónea de que solo existe un número fijo de puestos de trabajo en Estados Unidos, lo que implica que los recién llegados tendrían que quitar y limitar las oportunidades de los nacidos en el país. Un estudio que se hizo en el Economic Policy Institute muestra que la idea de que los migrantes están empeorando las cosas para los trabajadores nacidos en Estados Unidos es errónea. La realidad es que el mercado laboral está absorbiendo inmigrantes a un ritmo rápido, el tiempo que mantiene un desempleo récord para los trabajadores nacidos en Estados Unidos. Así conforme los migrantes llegan, echan a activar una nueva manera de producción allá en Estados Unidos. Son autosuficientes, no solamente en Estados Unidos, nosotros en el caso mexicano lo vimos con esta llegada masiva de haitianos en Tijuana, en donde fueron puestos en una comunidad sumamente alejada donde nadie quería vivir y en automático ellos empezaron a construir su vivienda, empezaron a hacer sus propios negocios para ellos mismos, y eso hace que se enriquezca las localidades a donde llegan. Hablaba y voy a invitar a alguien del Mexican Solidarity Project, en el cual explica muy bien esta parte de esto de que los trabajadores mexicanos le quitan el trabajo allá, va mucho más profundo que esta idea no es el quitar los trabajos que no quieren los ciudadanos norteamericanos, sino que el migrante hace un trabajo, acepta un trabajo con un salario que nadie en Estados Unidos aceptaría, no por la calidad del trabajo, sino por la calidad del salario, que es lo que los empresarios no quieren informar. Lejos de robar puestos de trabajo, los inmigrantes a menudo asumen trabajos gravosos que otros estadounidenses no están dispuestos a hacer, como ha afirmado The Brookings Institute. El impacto de la mano de obra inmigrante en los salarios de los trabajadores nativos es bajo. Sin embargo, los trabajadores inmigrantes suelen realizar los trabajos desagradables y agotadores que los trabajadores nativos no están dispuestos a hacer. Actualmente hay más ofertas de empleo de candidatos cualificados para cubrirlas tanto en todo el país, como en algunos estados en específico, incluida la peligrosa escasez de mano de obra para los ámbitos sanitarios. El ámbito laboral en el campo, evidentemente, es una de las cosas que muy pocos ciudadanos norteamericanos harían y mucho menos por esos salarios. El futuro de la mano de obra depende de la migración. A medida que la tasa de natalidad en Estados Unidos disminuye constantemente, los inmigrantes son vitales para el crecimiento de la población activa, según un informe reciente del Migration Policy Institute. La población de origen inmigrante ha sido una fuente vital de crecimiento para la población estadounidense en las últimas décadas. Sin los migrantes y sus hijos nacidos ahí, la población en edad de trabajar, que es de 25 a 54 años, se habría reducido en más de
8 millones de personas y la población de niños y adultos jóvenes menores de 24 años se habrá reducido en más de 5 millones entre el 2000 y el 2023. En su momento, recuerdo haber escuchado a Barack Obama en donde su política era no crear o lo que quería para los ciudadanos norteamericanos no eran estos trabajos de bajo salario, sino crear los trabajos bien remunerados para el ciudadano norteamericano, dejando todos estos salarios, estos empleos mal pagados para las clases, en este caso la hispana, la clase negra, pues los migrantes indocumentados, en el cual, bueno, hay que desmitificar eso. No es que quiten trabajo, simplemente hay algo más profundo y que de eso hablaremos, cómo funciona el capitalismo, el neoliberalismo, para generar esta pobreza en algunos países, como en el caso de México, para obligar a que las personas tengan que irse hacia Estados Unidos a trabajar y a empezar a agarrar trabajos que los mismos ciudadanos de ahí ya no están haciendo por la precariedad de los salarios que no les alcanza. ¿Cómo se genera esta problemática? Otro de los mitos es que los inmigrantes de hoy no quieren aprender inglés. La realidad es que la mayoría de los inmigrantes desean aprender inglés para poder navegar por sus comunidades, abogar por sí mismo y por sus familias e incorporarse a tener éxito en el mercado laboral lo antes posible. Toda enseñanza de idiomas, incluido el inglés básico, a lo largo de la lista de espera de clases gratuitas, hay varios estados. A mí me tocó ver en el estado de California, en San Diego, el Continuing Education, que es parte de Community College, en donde dan clases y están bastante concurridas y no solamente para inglés, hay para varios idiomas. Me tocó tener compañeros, amigos norteamericanos que no sabían ni siquiera ellos que existían este tipo de cursos y de los que ellos también podrían verse beneficiados, pero es una mentira que no se quiere aprender. Aquí evidentemente hay personas que sí llevan toda la vida en Estados Unidos y no lo han logrado aprenderlo, pero la mayoría sí está en busca de ello porque sabe el migrante que eso le va a abrir puertas en muchos lugares, que no van a necesitar quien les interprete, que van a poder conseguir mejores ofertas laborales, y que pues ahí sí, poco a poco, conforme va creciendo la población que va llegando ya mejor preparada en Estados Unidos, que el viernes hablaremos de causas de la migración para ver cómo ha cambiado esta parte de lo que iban primero gente de muy, muy escasos recursos y muy limitada educación, a cómo el día de hoy está yendo ya gente mejor preparada y que llegan algunos incluso ya hablando inglés o con una facilidad para aprenderlo que cambia la situación. A pesar de que las causas vienen siendo lo mismo, sí empiezan a haber ciertos factores que ya cambia el perfil del migrante allá en Estados Unidos. Otro de los mitos es que es el supuesto asylum seekers solo vienen a buscar trabajo. Esto es algo que se vio bastante durante la administración de Joe Biden, donde había gente que iba inclusivamente a buscar un asilo para buscar un trabajo. La realidad es que cuando la gente intenta solicitar asilo, ellos tienen que probar que sufren persecución o tienen temor creíble de persecución en sus países de origen que les impide regresar. La mayoría huye de regímenes represivos, de la desestabilización que amenaza sus vidas, hacen viajes imposiblemente peligrosos para ir a Estados Unidos, poniendo en peligro la seguridad de sus familias y la suya propia. El riesgo que nunca correrían si hubieran una opción mejor. A menudo llegan con pocos recursos económicos e inmensas barreras lingüísticas y culturales, y comienzan su vida en Estados Unidos enfrentándose a enormes retos. Muy poca gente en Estados Unidos sabe lo complejo que es poder justificar un temor creíble con los agentes de migración. Son entrevistas que duran muchas horas y que pueden, a veces son varias, hasta que el que esté entrevistando a esta persona que está buscando asilo, lo convence de que hay un miedo creíble y entonces puede iniciar en ese momento su búsqueda de asilo, no antes. Evidentemente, la mayoría de ellos rechazan este miedo creíble y con ello se les intenta, ¿cómo se llama?, deportar. Este mito persiste en gran parte porque el sistema jurídico de inmigración está falto de recursos en los casos de migración pendiente, los cuales se cuentan por millones y que una vez iniciados pueden tardar hasta 5 años en completarse.
algo que se utilizó por los traficantes de personas, en el cual en la era de Biden, donde estaba esta antes de que entrara en función la aplicación CBP One, sabían que estaban, cierta manera, Estados Unidos por querer desestabilizar países como Venezuela, como Cuba, estaba aceptando a refugiados. Entonces, sí iban con este pretexto de decir, entro, pido asilo, se va a tardar 4 o 5 años mi proceso y aunque me lo nieguen, me van a sacar. Se ha endurecido, se endureció esta política con Biden. Era más difícil obtenerlo, pero es algo que ya se venía dando y que el día de hoy, al menos en esta administración, está completamente erradicada esa posibilidad de que alguien pueda llegar. Es muy difícil que alguien vaya a llegar a Estados Unidos buscando un asilo y que se lo vayan a otorgar. El otro de los mitos es que se importan inmigrantes por el Partido Demócrata para influir en los resultados electorales. La realidad está, esta teoría de la conspiración no tiene ninguna base real ni lógica, no se ha comprobado que los migrantes puedan participar en los procesos electorales, mas sin embargo es algo que el mismo Trump estuvo diciendo y que lo va a utilizar ahora que intente su ilegal reelección en unos años. Los inmigrantes tardan muchos años en obtener el derecho al voto y cualquier afirmación de que han votado inmigrantes que no tenían derecho a hacerlo se ha demostrado falsa por los registros de votación, los cuales también sabemos que estuvo un problema ahí de no querer dejar no solamente votar, que es normal a una persona que no es un ciudadano, pero inclusive en algunos estados se hacía lo posible para que ciudadanos ya de edad avanzada no pudieran votar porque no le conviene a uno o a otro partido, así como los afrodescendientes que también se les intentaba limitar la posibilidad del voto. Los inmigrantes no son un grupo homogéneo y la idea de que la inmigración futura favorecería necesariamente al Partido Demócrata supone falsamente que la mayoría de los migrantes votan igual o incluso que la mayoría de los inmigrantes de las mismas regiones votan igual. Y esto lo vimos con el enorme apoyo que tuvo Donald Trump por un sector muy importante de la comunidad latina que el día de hoy ya se está volteando, ya está un tanto en contra de Donald Trump, pero que en una instancia primera los apoyaron y que por históricamente también mucho latino que llega, que obtiene su residencia, su ciudadanía, tiende más a irse al lado republicano que al demócrata, pero que pues el día de hoy Donald Trump lo utiliza de esta manera. En muchos casos esta teoría de la conspiración se basa en falsas suposiciones de que los inmigrantes votan siempre en función de la política inmigratoria. El día de hoy voy a hablar mañana sobre de este punto en donde esta disminución del apoyo de los latinos a Donald Trump no tiene nada que ver con las acciones de represoras contra los migrantes, sino que están 100% enfocadas al tema económico. Es lo que les importa a los migrantes en Estados Unidos, es por lo que ellos votaron por Donald Trump, más allá de sus dichos xenofóbicos. Ellos lo que querían era una estabilidad económica y es en lo que normalmente se fijan más. Otro de los mitos es que los refugiados inmigrantes traen consigo cultura, ideología o ideas perjudiciales para Estados Unidos. La realidad es que los migrantes suelen ir a Estados Unidos por su afinidad y sus principios rectores, no a pesar de ellos. Llegan a alimentar y a contribuir para el enriquecimiento de la diversidad que hay en Estados Unidos, que es un país, aunque no lo quieran ver el día de hoy, que es un país de migrantes. La investigación demuestra que la mayoría de los inmigrantes van buscando seguridad, libertad, derechos y oportunidades para ellos y sus familias. Las opiniones políticas generales de los inmigrantes en Estados Unidos no difieren significativamente de la de los demás ciudadanos. Los inmigrantes siguen llegando a Estados Unidos no en busca de una sociedad pluralista o con movilidad de clases, un lugar donde sean libres de vivir, amar, crecer y criar a sus familias como les plazca. El tiempo que participan en el mercado laboral y tienen voz y voto en el gobierno, lo hacen en base a las, ¿cómo se llama? Las costumbres que ya se tienen en esos lugares, lo cual, pues todo esto lo único que hace es enriquecer más la vida en Estados Unidos y sobre todo de una clase media que se ve beneficiada de la lluvia de diversidad cultural que hay en todo Estados Unidos. O sea, nada que ver con esto. Otro de los mitos es que Estados Unidos da prioridad a servicios para refugiados e inmigrantes más que a sus propios militares. Es otra de las banderas de batalla que utilizó Donald Trump en su campaña y que continúa haciéndolo. Y es contraproducente e ilógico oponer artificialmente estas prioridades, pero sí hay que compararlas. Las inversiones en Estados Unidos destinó 303
$303.800 millones a la Administración de Veteranos en el 2023 frente a los 1.700 millones de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados y los 913.000 millones de todo el Departamento de Ciudadanía, Servicios y de Inmigración. Habría que ver en este momento qué tanto también se le está dando, sumando para lo que ha sido el presupuesto para ICE para detener a migrantes, en donde ahí quizás en este gobierno sí podría ser no el servicio a los refugiados, sino a las deportaciones masivas, se le está destinando más que a sectores estratégicos y de importancia en Estados Unidos. Otra variante de este mito es que los valores de Estados Unidos dictan que no deben hacer nada para ayudar a los refugiados y solicitantes de asilo hasta que no hayan ayudado a todos los veteranos estadounidenses detenidos. Yo en su momento comenté que en mi tiempo de haber estado en el centro de detención, unos de los guardias que estaban trabajando eran veteranos y yo pude platicar con ellos y hacer esta pregunta de por qué él siendo un veterano estaba trabajando, tenía un buen sueldo, le estaba yendo bien, mientras que el mismo gobierno estaba desatendiendo a muchos de estos veteranos que estaban en la indigencia. Lo que él a mí me dijo es que hay programas para todos, pero que no a todos les llega la información, que no todos la quieren. Diversas razones que me daba esa persona. Buscaré a ver si logramos encontrar algún veterano que nos pueda ampliar un poquito más esta visión de lo que realmente está pasando con una población de veteranos que sabemos que Estados Unidos no los apoya al 100%. En el caso no de los veteranos, pero por ejemplo, una de las cosas que han pasado recientemente fue con todos los de los primeros first responders, de los bomberos que llegaron cuando fueron los atentados de las Torres Gemelas, en el cual fueron los primeros en responder, ayudaron a la población a poder salvar una buena cantidad de vidas, pero que a la larga este acto heroico pues les repercutió en daños pulmonares por todo lo que respiraron y como el gobierno no les estaba haciendo caso. Ahorita que están de moda el golpear y querer callar a los comediantes allá de Estados Unidos, uno de los que salió a defender precisamente a estos first responders allá, los bomberos en Estados Unidos, fue Jon Stewart, y que fue hasta el Congreso y habló a favor de ellos, y finalmente después de años voltearon a verlos y les hicieron válida las seguras y las pólizas médicas que se les habían negando, pero para eso hubo varios que murieron. Esto es algo que normalmente el gobierno hace. También en este aspecto, en contra a uno de los valores clave de los que luchan los militares, es que Estados Unidos es un defensor de la libertad y la democracia y un refugio seguro frente a la represión y las fuerzas antidemocráticas. Acoger a refugiados e inmigrantes refuerza a Estados Unidos, a sus comunidades, a la diversidad cultural y a la economía que de esa integridad en todo lo que es Estados Unidos. Los mitos de la década pasada, estos son los recientes, pero Estados Unidos ya ha venido de bastantes años de estar con estos mitos de los migrantes por allá. Y por ejemplo, creo que una de las más que yo logré escuchar allá en mis debates con mis amigos ciudadanos norteamericanos era el que no se pagan impuestos. Los migrantes indocumentados ya no son contribuyentes de Estados Unidos. Más sin embargo, por ejemplo, el 2010 aproximadamente se pagaron 10.600 millones de dólares en impuestos estatales y locales, según el IRS. Un informe del 2007 de la Oficina de Presupuestos del Congreso informó sobre el impacto de los inmigrantes indocumentados que tienen en el presupuesto municipal y en los gobiernos estatales. Además, citó las cifras de servicio de impuestos del IRS, en las que se muestra que del 50 al 75% aproximadamente de los 11 millones de inmigrantes no autorizados a trabajar en Estados Unidos se presentan y pagan impuestos sobre la renta cada año. Son migrantes que han llegado, que han estado mucho tiempo y que año con año hacen su declaración de impuestos, y por ende hay una gran contribución. Recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también el presidente López Obrador, sacó estos números para contrarrestar esta mentira de lo que estaba entrando de dinero allá en Estados Unidos.
no solamente pagan impuestos de esa manera, sino hay muchos de los cosas que se hablan del property taxes, los impuestos sobre la renta allá en los inmuebles que los ciudadanos norteamericanos tengan. Muchos ciudadanos que tienen casa decían yo pago tanto de property taxes, que es mucho, y los indocumentados no lo pagan. Algo que también es falso, puesto que todos los indocumentados viven en departamentos, los cuales esas rentas sirven para que el dueño de esos edificios pague su property taxes y además todos estos impuestos que se recaudan por ese sector se distribuye en la misma área. O sea, el dinero de áreas de lujo, de áreas pudientes en Estados Unidos, la mayoría se queda ahí mismo para inversión en esa área y la de los lugares donde viven las personas de menores ingresos, que ahí están los indocumentados, también ahí se quedan y por eso es la diferencia a veces en cuestión de lo que es el desarrollo en cada una de las regiones. No se distribuye de manera equitativa. Otro de los mitos es que no pagan el seguro social, algo que, bueno, es totalmente falso. A partir una de las cosas que trae y que nunca se habló o no se habló suficiente fue que en la reforma de 1986, en la amnistía, si bien era cierto que se le daba papeles a casi 3 millones de personas indocumentadas, la realidad es que básicamente obligaba a que todo ciudadano, la mayoría de los ciudadanos, de los migrantes indocumentados tuviesen que recurrir a identificaciones falsas para poder obtener un trabajo, hacer una fake ID, hacer un número de seguro social falso, en el cual con eso bastaba para que el empleador lo pudiera registrar, dijera, esta persona está trabajando conmigo, estoy haciendo la retención de impuestos y esos los entrego al seguro social. Cada año a todos los migrantes indocumentados o a la mayoría les llega una carta azul del Seguro Social informándoles que su empleador le hizo la retención de salarios de impuestos durante ese año y que es la cantidad tal, pero que no saben dónde ponerlas porque hay un problema con el número de seguro social. A los que no les llega seguramente es porque a lo mejor trabajan con el número social de alguien más y entonces de dinero se le está metiendo a la cuenta de una persona que no es el migrante indocumentado. Pero esto se estuvo dando el reporte hasta por ahí de 1996, 10 años después de la amnistía, y era una cantidad bastante grande y en ese momento, en el reporte que se me perdió, pero que lo logré investigar en el 1999-2000 cuando llego a Estados Unidos, hablaba de esta cantidad que era bastante grande y que el mismo gobierno de Estados Unidos decidió dejar de publicar cuánto dinero era porque era mucho y sabían, reconocían que gran parte de de ese dinero era de los migrantes indocumentados que estaban trabajando con un número de social falso y que estaba siendo detenido. Esto es uno de los mitos que más se han utilizado y el día de hoy sabemos que además que se salió la figura del IT number, es un número para poder los migrantes justificar su declaración de impuestos a falta de un seguro social, presentan ese número y con ello pueden realizar su declaración de impuestos. Y evidentemente ahí pues viene el asunto de que los que hacen impuestos es por los beneficios que le dan para los hijos, pero ahí evidentemente el impuesto no es para beneficio del migrante indocumentado, sino para sus hijos que son ciudadanos y que evidentemente la misma ley los protege o en este caso para los infantes. Otro de los mitos es el drenan el sistema. Los inmigrantes indocumentados no califican para asistencia social, como cupones de alimentos, Medicaid y otros muchos beneficios públicos. La mayoría de estos programas requieren prueba de estatus migratorio legal y en virtud de la Ley de Asistencia Social de 1996, incluso los inmigrantes legales no pueden recibir estos beneficios hasta que no hayan permanecido en los Estados Unidos por más de 5 años. Evidentemente, hay muchas de estampillas, hay programas, welfare, Medicaid, etcétera, que son dados para los hijos de estos migrantes, pero que muy difícilmente una persona indocumentada lo tendrá. Esto vino a colación en el momento en el que sale el Obamacare, en donde los mismos ciudadanos norteamericanos no quisieron, o el Congreso no quiso permitir que los indocumentados pudieran gozar del Obamacare, a sabiendas de que esto iba a forzar a que los migrantes estuvieran haciendo su pago
de sus seguros médicos y con ello no ser una carga, porque sí representa una carga cuando alguien, un migrante llega a un hospital y no tiene la manera de pagar por lo alto que es el costo de los hospitales, pero también porque no se les brindó la oportunidad de sacar o obtener su médica y estar pagando su seguro social, lo cual, bueno, no es tanto porque el migrante quiera, sino porque el mismo gobierno no les permitió poder hacer eso, sino la mayoría de ellos gustosamente estarían pagando su cobertura médica. La otra que se repite con lo último que ha salido es la de toma de empleos de los estadounidenses. La economía estadounidense necesita trabajadores inmigrantes en varios sectores y lo hemos visto como los permisos de trabajo en su mayor parte van eh, a oficios especializados, al campo, tecnología, cosas avanzadas, pero no hay un tipo de arreglo para que vayan, por ejemplo, alguien que se dedica a los servicios, a la construcción, estos empleos que normalmente cubren los ciudadanos, los migrantes, no hay una manera de llegar legalmente a trabajar en esos ámbitos por parte de Estados Unidos. La creación de las empresas por los emprendedores en Estados Unidos va dirigida a un sector totalmente diferente donde los migrantes no tienen cabida. Entonces sí hay una necesidad creciente de que se construya de trabajadores de bajos, de calificación baja para poder hacer esos trabajos. Las leyes actuales de inmigración, en estas hay muy pocas opciones para la inmigración legal, los costos son cada vez más inasequibles. Hablábamos ayer de 100, $200,000, para las personas ¿cómo se llama? De lo que es el sector tecnológico, lo cual pues es sumamente caro. Para los empresarios que quieran ir a Estados Unidos, está hablando sobre $1 millón para la pura visa, mientras que Donald Trump, pues con $5 millones te da la Golden Visa y te convierte en ciudadano, pero igual son sumamente caras estas visas para poder llegar allá. Básicamente, esos son parte de lo que son los mitos en el aspecto migratorio. No sé si me faltó algún otro que ustedes conozcan de los mitos que ha habido a lo largo de la historia de Estados Unidos. La idea de hablar sobre estos mitos es, primero, pues informar a las personas en Estados Unidos que creen, inclusive parte de estas mentiras, que hay muchos migrantes indocumentados que realmente creen que no pagan impuestos, que creen que sí están quitando el trabajo que los ciudadanos norteamericanos no quieren, viven día con día con esta preocupación de todas estas mentiras que se han dado por un lado de los históricos, de los más recientes, pues evidentemente el odio que ha tenido y que ha esparcido Donald Trump en Estados Unidos, pues es brutal. Eso es para generar esa conciencia en los de allá, pero también en los de acá, para ver cuál es la situación de lo que están viviendo los ciudadanos, en este caso los mexicanos allá en Estados Unidos, pero que es algo que se extiende absolutamente a todas las comunidades migrantes que hay en Estados Unidos. No sé si quieran abordar alguno, emplear alguno de estos mitos de los que les presenté el día de hoy. Va llegando Maricruz. ¿Qué tal, Maricruz? Llegaste poquito tarde, pero igual ahí está va a estar en el YouTube también la presentación. Este es parte de pues una serie de presentaciones para poder poner en marcha lo que estamos nosotros intentando el posicionar aquí, que es la importancia del migrante en Estados Unidos, no solamente el indocumentado en general, para que pueda ser también tomado en cuenta tanto en los procesos electorales que ya se abrieron las consultas aquí en México, pero también en la participación económica. Hay una gran valía. Mañana vamos a hablar de las aportaciones que hacen los migrantes en Estados Unidos para con ello poder demostrar que bien dirigida bien dirigida y organizada la comunidad migrante en Estados Unidos podrá ser de gran ayuda para el despegue económico de nuestro país. Igual ya tenemos programada una reunión para las primeras semanas de octubre vamos a hablar del caso, por ejemplo, de un compañero cubano en el cual el papel de los cubanos a favor de Cuba para su desarrollo económico, qué es lo que está jugando, para después también hablar cuál es el papel del mexicano
en el exterior para el beneficio económico de México. Vamos a preparar también con Martín, va a hacer una presentación el día 7 de octubre sobre los derechos laborales ante la migra, algo muy importante para concientizar a los que están allá, pero también a los que están por acá. Pues a menos de que tengan algún punto de vista o algo más que agregar, dejaría hasta aquí esta entrega. Entonces, pues le agradezco a los que llegaron aquí, a los que se conectaron en redes. Gracias, Humberto, Martín, muchas gracias, Maricruz, muchas gracias. Les mando un fuerte saludo y pues nos estamos viendo mañana a esta hora. A las 3 tendremos la presentación de la reforma electoral. Es una reforma bastante amplia que salió a base de las mesas de trabajo. Se las voy a mandar a todos a su correo electrónico para que la revisen y para ver si hay algo que agregarle. Esperamos poder entregar este trabajo que hemos realizado todos nosotros. Pues no me queda más que agradecerles a todos y que tengan bonita noche. Hasta luego.